Hola a todos, mi nombre es Ramiro Gómez Mazzetti y este es el tercer capítulo de esta serie de episodios en los cuales hablo sobre Sample Modeling solo en Ensemble Strings. En este caso vamos a ver en detalle los ensambles. Vamos a ver cómo funcionan, qué características nos ofrecen y algunos consejos y sugerencias sobre cómo hacerlo sonar lo más realista posible. Sobre lo primero que quiero hablar es la diferencia que existe entre la mayoría de las librerías de samplers de cuerdas y la forma en la que Sample Modeling construye el sonido de los ensambles. Mientras que las librerías convencionales se basan en muestras obtenidas grabando varios instrumentistas tocando diferentes articulaciones pero al mismo tiempo, en el caso del Sample Modeling el sonido es generado por módulos independientes, lo que nos permite configurar las diferencias de timbre, vibrato, afinación, ataque, etcétera, entre los diferentes instrumentos del ensamble. Es decir, para generar el sonido de un ensamble de violines, en lugar de grabar todo un ensamble tocando al mismo tiempo, el sonido generado con estos módulos independientes de violines, cada uno con una respuesta de impulso distinta, modulados de diferente forma y con una respuesta única al ataque, al vibrato, al portamento, al detalle, bueno, a todos los parámetros que le podamos mandar al instrumento. El resultado es un ensamble muy expresivo que nos permite prácticamente hacer cualquier articulación solo utilizando los controladores básicos, que son la expresión, el vibrato y el pitch bend. El primer tema que escucharon es parte de una composición mía, que adapté en este caso para mostrarles utilizando un ensamble de cuerdas. Lo grabé en tiempo real con los controladores básicos y luego en postproducción se unieron las voces nada más. Y ahora lo que les voy a mostrar también es otro tema que compuse para este video exclusivamente y en el cual estoy utilizando también algunos key switches para ir cambiando modos del instrumento mientras voy grabando con los controladores básicos. Estos modos pueden ser cambiar, por ejemplo, desde el modo normal a el modo con legno o el modo trémolo. Fue grabado también en tiempo real y luego en postproducción se unieron las voces. Una característica muy interesante de los ensambles de Sample Modeling es la posibilidad de cambiar el tamaño del ensamble mediante el controlador CC número 95. Esto nos permite tocar piezas para una orquesta sinfónica y también piezas para, por ejemplo, un conjunto de cámara, ¿no? Un ensamble de cámara. En este caso yo tengo asignado acá, en este controlador, el tamaño del ensamble. Por defecto, el tamaño es el más grande, ¿no? El ensamble más grande, es decir, orquesta sinfónica. Pero fíjense qué pasa cuando bajamos este controlador, el CC95, para hacer un ensamble más pequeño. Por ejemplo, un ensamble de cámara. Lo podemos cambiar en tiempo real también. Tenemos dos tipos de vibrato en los ensambles. El vibrato asíncrono, y por defecto, que es el vibrato que sucede cuando incrementamos el CC número 1. Esto nos da ligeras diferencias de modulación entre los diferentes módulos, pero si queremos un vibrato más expresivo para un tema
o una parte de un tema que requiera más expresividad, tenemos el vibrato síncrono, que nos va a dar el CC99. Cuando el CC99 está en 0, obtenemos el vibrato asíncrono, pero si vamos incrementando el valor de CC99, vamos a ir escuchando un componente de sincronicidad en el vibrato que demos con el CC número 1, ¿no? O sea, el CC número 1 siempre es el que da la intensidad al vibrato, y el CC95 va a determinar qué tan sincronizado va a estar ese vibrato. En los ensambles más grandes es recomendable utilizar el vibrato asíncrono, porque es mucho más difícil que todos los músicos realicen el vibrato al mismo tiempo. Eso nos da un componente de realismo. Pero en ensambles más pequeños, en ensambles de cámara, es común utilizar en algunas partes de algunos temas este vibrato sincronizado. Voy a mostrarles un ejemplo con el ensamble de violas del vibrato asíncrono, es decir, el que sucede cuando incrementamos el CC número 1. Y ahora vamos a bajar el tamaño del ensamble para un ensamble de cámara y voy a empezar a incrementar el CC99, que lo tengo asignado acá en este joystick, para ir mostrándole este componente de sincronicidad. Primero voy a poner un poquito, no muy exagerado. Y fíjense, si lo exagero mucho, se nota ya demasiado. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, podemos ir incrementándolo de a poco para determinadas partes que requiera la obra. Los módulos independientes de estos ensambles responden a controladores CC externos que le vamos a enviar nosotros, por ejemplo, expresión, modulación, etcétera, etcétera. Pero muchas veces queremos realizar cambios en parámetros a los cuales no tenemos asignado ningún controlador externo. Entonces, lo que tenemos que hacer es modificarlo en la interfaz gráfica. Una vez que hacemos esto, tenemos que sincronizar esos cambios con el resto de los módulos. Para eso tenemos un botón exclusivo que va a propagar los cambios que hagamos en el módulo principal hacia el resto de los módulos. Por ejemplo, si quisiera cambiar el bow noise, es decir, el ruido del arco, voy a ir a la interfaz gráfica y lo voy a modificar. Por ejemplo, lo quiero incrementar, ¿no? Me va a aparecer acá un cartel que me dice que los cambios no están sincronizados. Entonces vamos a darle clic a este botón para sincronizar los cambios con el resto de los módulos. Entonces ahí sí tenemos aplicado ya el cambio. A diferencia de los instrumentos solistas de sample modeling, que tienen una reverb de convolución interna, en el caso de los ensambles, la reverb es una sola para todos los módulos y se configura como un envío en el mixer del Kontakt. Por ejemplo, acá tenemos el mixer con el envío. Con el fader vamos a elegir qué tanto vamos a mandar a la reverb. Y si queremos cambiar alguna configuración interna a la reverb, vamos a dar el clic a este botón. Acá podemos cambiar el input response de la reverb, es decir, el espacio en el cual vamos a estar y también algunos parámetros como filtros, como el tamaño de este espacio, etcétera, etcétera. Y luego tenemos un conjunto de parámetros que nos va a permitir ubicar el ensamble en el espacio, es decir, en el escenario. El primero de ellos es el ancho, que es el CC número 37, que nos va a determinar qué tanto se va a distribuir el ensamble dentro de la imagen panorámica, es decir, entre el canal izquierdo y derecho. Es decir, qué tan ancho va a ser el ensamble en la imagen panorámica. Luego tenemos el CC número 10, que es el desplazamiento lateral dentro de esta imagen panorámica, es decir, qué tan hacia la izquierda o qué tan hacia la derecha va a estar, una especie de paneo que no es lo mismo que el paneo. Y por último tenemos la distancia, que es el CC número 14, que es cuán lejos va a estar el ensamble del oyente, ¿no?
Con estos tres parámetros podemos ubicar el ensamble en cualquier parte del escenario y es crucial obviamente para lograr mezclas profesionales combinando estos ensambles con otros instrumentos. Voy a mostrarles un ejemplo. Voy a ir a Virtual Soundstage dentro del menú. El primer parámetro es el ancho, que está por defecto al 100%, es decir, que se distribuye en toda la imagen panorámica. Pero si lo vamos bajando, por ejemplo, voy a bajarlo a la mitad. Sincronizamos el ensamble, esto es importante. Hay que ir sincronizando para que se propague al resto de los módulos. Y ahora lo vamos a dejar en 0. Esto va a ser más notorio cuando utilicemos el desplazamiento lateral, es decir, el CC número 10. Y por último tenemos la distancia, el CC número 14, que va a ser cuán lejos va a estar este ensamble del oyente. Entonces vieron cómo fui ubicando el ensamble en diferentes puntos del escenario. En el caso de que querramos utilizar una solución externa para realizar esta tarea, es decir, ubicar el ensamble dentro del espacio, con algún plugin que nos guste más o tengamos ya una solución a nivel mezcla general, tenemos que desactivar la reverb por completo y las reflexiones tempranas. Para eso, vamos acá, a donde está insertada la reverb, y le ponemos empty. Es decir, ya no tenemos más efecto en este envío. Bajamos a 0. Y acá en Early Reflections lo ponemos también en 0 y sincronizamos el ensamble. Vamos a escuchar ahora, bueno, esto lo voy a volver a como estaba antes, el paneo ahí. Ahí está. Bien. Y van a ver cómo está completamente seco el ensamble ahí. Esto es particularmente útil cuando tenemos una mezcla muy grande con muchos instrumentos, no solamente de sample modeling, también por ahí tengamos otras cosas que queremos mezclar. Entonces, si metemos una instancia de reverb y de reflexiones tempranas en cada uno de los instrumentos, vamos a sobrecargar el CPU de nuestra compu y es poco eficiente. Entonces, utilizamos una solución global. Como ya les he comentado en anteriores videos, los instrumentos de cuerda se caracterizan por tener grandes variaciones en el tono. A diferencia de la guitarra, que tiene trastes, en este caso el sonido es generado por el músico, escuchando, orejeando y ajustando la posición del dedo para lograr el tono deseado. Eso crea variaciones en el tono que se dan en el inicio de la nota, es decir, en el ataque, y durante la ejecución de la nota. Muchas veces se escuchan librerías grabadas de ensambles de cuerdas o de cuerdas que suenan demasiado perfectas, demasiado afinadas. Y esto es porque no tienen estas variaciones que nos hacen sentir que estamos ante un ensamble real, de instrumentos reales, ¿no? En el caso del sample modeling se utilizan varios moduladores internos que van introduciendo pequeñas variaciones en el tono de forma automática. Esto nos va a dar muchísimo más realismo y sin obligar al músico que está tocando el instrumento virtual a hacerlo de forma manual, o sea, a introducir estas variaciones de tono de forma manual. El primero de estos moduladores es el CC24 Dynamics to Pitch, que básicamente es cuánto va a afectar la variación en el tono, los cambios en la dinámica. Vamos a ir acá a la interfase, a Pitch Control, donde tenemos estos tres controladores. Primero voy a tocar una frase con el valor predeterminado. Y ahora lo vamos a incrementar. Sincronizamos el ensamble. Voy a exagerarlo para que se note un poco más.
Primero que ahí se escucha un poco ya como medio desafinado. El segundo modulador es el CC28, Attack the Tuning. Muchas veces el músico que toca el instrumento real no obtiene el tono deseado al comienzo de la nota y tiene que corregirlo una vez que ya comenzó la nota. Entonces con este modulador vamos a definir qué tan intenso va a ser este efecto de desafinación aleatoria al comienzo de cada nota. Voy a tocar una frase sin cambiar nada. Y ahora vamos a incrementarlo un poco. Vamos a ponerlo... Bueno, ahí para más o menos. Sincronizamos el ensamble. Y ahora vamos a exagerarlo un poco más. Y vamos a ponerlo al máximo para exagerarlo completamente. Y por último tenemos el CC33, Deep Modulation, y esto hace referencia a que durante una nota sostenida es muy común escuchar variaciones en el tono y en la intensidad. Y esto se debe a que para el músico real es difícil mantener una presión constante del arco y de la posición del dedo. Con este controlador vamos a elegir qué tan intensas van a ser estas variaciones aleatorias de intensidad y tono. Voy a hacer una nota sostenida sin modificar nada. Y ahora vamos a incrementar este controlador. Yo estoy manteniendo una presión constante en el breath controller, o sea que todas las variaciones que están escuchando de intensidad y de tono están generadas por este modulador. Vamos a exagerarlo. Bueno, entonces cuando utilizamos estos tres controladores también en conjunto con el pitch bend, vamos a obtener resultados muy interesantes. Otro de los consejos que quiero darles es que cuando grabamos dos o más ensambles a la vez, es muy recomendable desafinarlos ligeramente entre sí de forma dinámica, utilizando, por ejemplo, el pitch bend. Esto va a evitar el típico efecto acordeón que sucede cuando tocamos un intervalo de notas que, al estar tan perfectamente afinadas entre sí, generan un sonido similar al timbre de un acordeón. Esto particularmente es más notorio en ensambles más pequeños y sobre todo en instrumentos solistas. Así que en el ejemplo que les voy a mostrar estoy utilizando un ensamble de violines y un ensamble de violas, ambos con el ensemble size, es decir, el tamaño del ensamble a 0, es decir, un ensamble muy pequeño. Voy a grabar primero el ensamble de violines y después el ensamble de violas. Y después voy a mostrarles cómo desafinarlo ligeramente. La desafinación puede ser introducida de forma en postproducción, digamos, o mientras lo grabamos. Voy a grabar primero el ensamble de violines. Y ahora grabamos el ensamble de violas. Bueno, y ahora lo voy a ir desafinando un poquito. Vamos agrandando un poco el pitch bend. Y en este caso lo vamos a hacer hacia abajo. Vamos a agrandar un poco esto.
Y vamos a ver cómo suena. También podemos utilizar los moduladores que les comenté antes. Si vamos ahí. Perdón. Podemos subir un poco el attack de tuning, Deep Modulation, Dynamics to Pitch, sincronizamos y hacemos lo mismo en el otro. A ver ahí. Bueno, obviamente esto hay que estar atento y ser muy sutil con estas modificaciones para que no se torne muy desafinado, ¿no? Pero bueno, básicamente esas son las herramientas que tenemos para evitar este efecto. Bueno, esto ha sido todo referido a los ensambles, pero antes de terminar el video quiero contarles algo muy importante, y es que después del último video que yo subí hablando de los instrumentos, las características y cómo tocarlo de forma realista, etcétera, etcétera, salió una nueva versión de Sample Modeling Solo and Ensemble Strings que incluye muchísimas mejoras y por sobre todo algo que lo que más me llamó la atención y lo que más me gustó, que es una nueva versión del cello, ¿ok? Del cello, que suena mucho mejor porque hubo muchas críticas al timbre del cello anterior. Así que bueno, les quiero mostrar cómo suena la versión nueva del cello, que está basada en samples que se hicieron de nuevo, se volvieron a grabar. Bueno, ahora sí, esto ha sido todo por este último capítulo de las cuerdas de Sample Modeling. No se vayan igual porque ahora al final les dejo el último tema de ejemplo, también una parte de una composición mía, que es la continuación de lo que escucharon al principio, grabada de la misma forma. De todas formas, seguramente vayan a escuchar otras obras que suba utilizando estos instrumentos, entre otros. Si no estás suscrito al canal, por favor hacelo haciendo clic en la campanita y poniendo recibir todas las notificaciones para que no te pierdas los nuevos videos que voy a subir, que se vienen cosas muy interesantes respecto a tecnología musical e instrumentos virtuales. Pueden visitar la página web de Sample Modeling para ver más información sobre estos instrumentos y también los invito a visitar mi sitio web ramirogomez.com.ar. Si te gustó este video, ponle un like, comenta con las dudas que tengas o con temas que quisieras ver en próximos videos y por supuesto compartilo si querés en todas las redes sociales, así tiene más alcance. Espero hayan disfrutado de este video y les haya servido. Nos vemos en la próxima y los dejo ahora con el tema final. Chau, chau.